Pues tenemos ahora con nosotros a Carlos Socas Martín, graduado en Física por la Universidad de La Laguna y actual alumno del Máster de Astrofísica aquí también. Él nos presenta su ponencia Physical Properties Derivation with Density Functional Theory. Basado en su TFG, nos ilustrará los postulados de la teoría del funcional de la densidad y sus aplicaciones al cálculo de las propiedades de estructura, vibracionales y termodinámicas de un sistema físico de ejemplo. Concretamente, el selenuro de zinc. Un aplauso. Muchas gracias. Pues efectivamente, este año vuelvo al COEFIS a hacer mi segunda ponencia. El año pasado les hablé de la formación de la Tierra y de la Luna y este año voy a hablar de un tema completamente distinto, que es sobre la teoría del funcional de la densidad, que como bien han dicho, pues es el tema en el que estuve trabajando en mi trabajo fin de grado, tutorizado por Alfonso Muñoz, que me estará viendo desde YouTube, me imagino. No sé cómo están ustedes puestos en el tema de la física de la materia condensada. Espero que bien. Sé por experiencia, porque lo he vivido en mis carnes, que esto es un tema que asusta mucho a la gente la primera vez que la ve. Es un tema también muy apasionante, pero tiene su dificultad. Si alguno de ustedes tiene problemas de estreñimiento, puede salir de la charla en cualquier momento. Bueno, antes de empezar, permítanme introducirles por qué esto es interesante. Bueno, la teoría funcional de densidad al final es un método mecano-cuántico que nos permite analizar las propiedades de los sistemas complejos. Cuando tenemos un material, imagínense una sucesión de átomos donde los átomos están compuestos pues, con electrones, núcleos, que tienen todas interacciones entre sí, se van moviendo. Entonces, son sistemas relativamente complicados. Y este procedimiento nos va a permitir, a través de simulaciones computacionales, obtener una idea de cómo son las propiedades de los materiales. Fíjense que por un lado tenemos el estudio de la teoría y por otro el estudio en los experimentos, el trabajo en el laboratorio. Las simulaciones vienen a ser como una tercera vía de investigación en la que nosotros lo que hacemos es, les damos las ecuaciones de nuestro modelo a un ordenador, el ordenador lo resuelve numéricamente y nosotros reinterpretamos los resultados. Y esto es muy útil porque existen muchas situaciones en las que no podemos reproducir en un laboratorio las condiciones en las que se estudia el problema. Imagínense que estamos estudiando la superficie de una estrella, no la podemos reproducir en el laboratorio, tampoco el interior de un planeta. El núcleo de la Tierra está en unas condiciones de presión y temperatura muy superiores a las que nosotros podemos reproducir. Entonces, son casos en los que nos conviene pasar a hacer este tipo de estudios basados en simulaciones. Pues eso es lo que les voy a presentar hoy. Les voy a presentar una simulación mecano-cuántica desde primeros principios, es decir, partiendo desde la teoría más general para poder obtener las propiedades de estructura, de vibración y termodinámicas de un material en concreto, que fue el selenuro de zinc. Entonces, entrando en materia, ustedes saben que la materia está constituida por átomos y se aparece en estados de agregación de la materia. Pues tienen los sólidos, los líquidos, los gases, los plasmas, los condensados de Bose, los condensados de Fermi, bueno, toda una serie de estados. Aquí les he puesto los más comunes. Nos vamos a centrar en los sólidos cristalinos. ¿Por qué? Porque fíjense que debido a las fuerzas interatómicas, que son relativamente potentes, los átomos se van a congregar alrededor de una serie de posiciones de equilibrio y se va a producir una estructura periódica de la que nos van a depender buena parte de las propiedades físicas. Además de que nos simplifica mucho el problema, porque podemos obtener esas propiedades, van a venir determinadas en nuestra simulación únicamente con los números atómicos y las posiciones dentro de la red. Entonces, vamos a partir desde primeros principios. Nuestro problema va a ser resolver la ecuación de Rödinger independiente del tiempo. Entonces, tenemos que calcular nuestros hamiltonianos, que será la energía total. Tenemos la energía cinética de los núcleos, la energía cinética de los electrones, la interacción entre los distintos núcleos, la interacción entre los distintos electrones y la interacción entre los núcleos y los electrones. Entonces, lo que tendríamos que hacer es, le enchufamos esto a la ecuación de Rödinger y le obtendríamos la función de onda. Bien, pues que lo haga otro, porque esto, vamos, yo me pongo a hacer eso y me apoyan 4 gatos y Manolo el del bombo, porque esto no tiene soluciones desde el punto de vista computacional. Tenemos que hacer aproximaciones. Y la primera aproximación que vamos a hacer es la aproximación de Born-Oppenheimer, en la que se basa en que los núcleos,
como están formados por protones y neutrones, tienen mucha más masa que los electrones. Y dado que las fuerzas entre los núcleos y los electrones pues son del mismo orden de magnitud y tenemos esta diferencia entre las masas, es coherente suponer que los electrones se van a mover a velocidades muy superiores a las de los núcleos. Por lo tanto, podemos considerar el efecto de los núcleos sobre los electrones como un potencial externo independiente del tiempo. Con lo cual, nuestros hamiltonianos se van a simplificar en un término de energía cinética, un término de energía potencial entre los electrones y el efecto que tienen los núcleos sobre los electrones que va a venir por un potencial externo. Y aquí es donde entra la teoría funcional de la densidad, que es la que nos permite analizar sistemas de partículas dentro de un potencial externo. Y la ventaja que tiene este procedimiento es que nos va a permitir, sustituir el problema de n cuerpos que a priori es muy difícil de resolver por un problema en el que en lugar de trabajar con la función de onda vamos a trabajar con la densidad de electrones en el entorno de los iones. Y todas las propiedades del sistema nos van a venir dadas por un funcional de esa densidad de electrones. Entonces, esta teoría está basada en estos dos teoremas, los teoremas de Hegel-Mericón. Estos realmente son corolarios de los teoremas, pero bueno, la idea con la que quiero que se queden es que todas las propiedades del sistema van a venir únicamente determinadas por el estado fundamental, es decir, la densidad de partículas en el estado fundamental. Y el segundo teorema nos dice pues que como la energía es un funcional de la densidad, nosotros podemos minimizar ese funcional para obtener la energía del estado fundamental y la densidad de partículas asociadas a ese estado fundamental. Recuerden que en física los sistemas tienden a la estabilidad minimizando su energía. Bien, pues construimos ese funcional de la energía y lo podemos obtener con un término del potencial externo y la parte del funcional universal. Y es funcional universal porque en general los problemas solo nos van a variar en el potencial externo. Es decir, el funcional universal es siempre la energía cinética de los electrones y la propia interacción electrónica. Entonces, aquí la triquiñuela, Comte y Jean se dieron cuenta de que en sistemas de electrones no interactuantes, este potencial funcional universal es la energía cinética de los electrones. Por lo tanto, podemos suponer pues bueno, que en el problema de electrones que interactúan entre sí, ese funcional universal pues será la energía cinética, una contribución clásica que vamos a explicitar a priori, que esta vendría a ser la contribución de Hartree, y luego un término relativo al canje y a la correlación. La parte de correlación es la que tiene en cuenta el carácter antifermiónico, antisimétrico, porque recuerden que estamos en un sistema de electrones y los electrones son fermiones. Y luego la parte de canje es lo que nos permite relacionar el problema de n electrones no interactuantes con el problema de n electrones interactuantes. Es decir, en la práctica podemos construir un potencial externo, un potencial efectivo con todas estas contribuciones y se puede demostrar que se pueden obtener unas ecuaciones de Rödinger muy sencillas de esta forma, donde las funciones de onda que tenemos aquí son monoelectrónicas. Fíjense cómo hemos simplificado el problema de tener una función de onda que a priori tendría que ser un determinante de Slater porque estamos en un sistema de electrones a un problema en el que simplemente tenemos n ecuaciones de Rödinger sencillas desacopladas y por lo tanto pues la densidad de electrones la podemos obtener con el módulo al cuadrado de las funciones de onda monoelectrónica. O sea que lo que estamos haciendo realmente es pues una puerta trasera en la que resolvemos el problema de n cuerpos interactuantes a través de un problema de n cuerpos no interactuantes si conocemos esta incógnita. Bueno, por cuestiones de tiempo no me voy a detener mucho en cómo se calcula esa parte desconocida, lo que nos relaciona ese problema de electrones no interactuantes con la parte interactuante, pero esto créanme ustedes, cuando les digo que esto se puede aproximar, entre otras cosas, pues, con la densidad de canje y correlación de un gas de electrones homogéneo. Vale, y finalmente, pues, con esto en mente podemos resolver las ecuaciones de cognición, que son las que tenemos aquí, recuerden, expandiendo las funciones de onda en una base. Vamos a seleccionar las bases de ondas planas porque tienen la ventaja que nos permite relacionar el espacio real con el espacio recíproco. Además de que son bastante fáciles de implementar en los algoritmos. Y la única desventaja que tiene es que se requiere un gran número de ondas planas. Pero
como estamos estudiando las propiedades de los materiales, y muchas de esas propiedades nos dependen de los electrones de las capas externas, los electrones de valencia, entonces podemos aproximar el potencial por un pseudopotencial, una función que nos aproxime al potencial real en la parte externa, pero que se olvide de la parte interior, que es muy complicada debido a todos los electrones, que es las capas más internas más el núcleo. Y por otro lado, podemos aprovecharnos de la periodicidad de la red y por el teorema de Bloch podemos dar las funciones de onda a partir de un producto de una función que contiene la periodicidad de la red y una onda plana. Esto lo podemos expandir en la primera zona de Brillouin del espacio recíproco y pues con una serie de aproximaciones se pueden seleccionar un conjunto de puntos K en el que vamos a hacer las simulaciones y unos criterios de convergencia para el número de ondas planas, ya que no todas las ondas planas, a priori el desarrollo en ondas planas sería infinito, pero solo nos contribuyen los términos que tienen esta poca energía cinética por debajo de un cierto valor. Entonces lo que se hace normalmente es, al empezar las simulaciones, se obtienen criterios de convergencia para esta energía de canje. Y el método, entonces se reduce, resulta muy sencillo. Nosotros hacemos una suposición inicial de cómo es la densidad de electrones, calculamos el potencial efectivo con la aproximación del pseudopotencial, resolvemos las ecuaciones de Comchamp, reobtenemos la densidad electrónica y comprobamos que esa densidad electrónica que hemos obtenido es autoconsistente con la densidad electrónica que supusimos al principio. Si no es el caso, volvemos a repetir el procedimiento hasta que tengamos una convergencia. Y eso nos va a dar cómo es la densidad electrónica de nuestro sistema. Pero nos hemos olvidado de los núcleos. Recuerden que al principio les dije que nos olvidábamos de ellos. En muchas ocasiones, por ejemplo en semiconductores como el que les voy a mostrar ahora, el efecto de los núcleos es muy importante porque es el que más contribuye a la capacidad calorífica. Entonces, para tratar este fenómeno, podemos considerar pequeños desplazamientos en torno a las posiciones de equilibrio para estos átomos en los puntos de la red y expandir en serie de Taylor la energía del sistema. De tal manera que vamos a tener la energía en equilibrio, un término lineal que se hace cero porque estamos en un punto de equilibrio estable y eso es un mínimo, y luego un término cuadrático que lo vamos a cortar ahí porque vamos a utilizar una aproximación armónica en la que los átomos están dentro de un potencial de tipo oscilador armónico. Entonces, sustituyendo esas aproximaciones que hemos hecho, obtenemos estas ecuaciones de movimiento cuyas soluciones nos dan estas expresiones en forma de ondas que vienen a representarnos las vibraciones colectivas de la red dentro del cristal. Esto es lo que conocemos como fonones, que nos comentó al principio pues don Airán en su charla sobre nanofotónica, y muchas veces los podemos modelizar como cuasipartículas que llevan la energía y el momento a través del cristal y que vienen caracterizados por una cierta frecuencia. Entonces, si sustituimos esto en las ecuaciones de movimiento que vimos antes y hacemos cosmética, se puede demostrar que todas las vibraciones dentro de la red están determinadas por esta ecuación de autovalores, donde esto de aquí es lo que se llama la matriz dinámica, que está relacionada con las derivadas de la energía con respecto a los desplazamientos atómicos, y al diagonalizarla pues tendremos los valores propios, que son las frecuencias de los fonones, y los vectores propios, los modos de vibración. Y finalmente, bueno, estamos hablando de fonones, pero los fonones, al igual que los fotones de la luz, pueden formar estados coherentes. Hablaré de esto más el año que viene, pero la idea básica es que nosotros podemos modelizar nuestro cristal como un gas de Bose-Einstein, de bosones, en el que podemos calcular la función de partición con las herramientas de la física estadística y trasladar el comportamiento microscópico de las vibraciones a los efectos macroscópicos de la termodinámica. Entonces, en el límite termodinámico se puede demostrar que podemos obtener la función de Helmholtz, la energía libre de Helmholtz, de la cual, a partir de las relaciones termodinámicas, podemos sacar pues, la entropía, la energía interna o la capacidad calorífica. Bueno, pues vamos con el ejemplo. Este es el sistema que estuve tratando, es el selenio de zinc, es un semiconductor con estructura sin lenda, que se utiliza, pues, por ejemplo, en la construcción de lentes ópticas o en espectroscopía infrarroja. El código que implementa las simulaciones es este, el Vienna App Initio Simulation Package,
que consiste pues, en una serie de ficheros donde están los parámetros de la simulación. Por ejemplo, las posiciones de la red iniciales que vamos a considerar, los pseudopotenciales, los criterios del número de puntos K o la energía de corte que queremos seleccionar para hacer las simulaciones. Y lo que va a hacer este software es, a través de seleccionar distintos volúmenes, vamos a aplicar compresiones a la celda primitiva y aplica la teoría funcional de la densidad para obtenernos el estado fundamental asociado a esa configuración. Entonces se puede obtener, a partir de elegir distintos volúmenes, uno en el que la presión sea cero y la energía sea mínima. Y eso nos va a dar la configuración de equilibrio, la estructura que estamos buscando. Por otro lado, después podemos usar este software llamado Phonofy, que lo que va a hacer es aplicar el método del fonón congelado para obtener las vibraciones de la red, diagonalizando la matriz dinámica. Y a partir de ahí, de los fonones, se puede obtener la densidad de estados y derivar a partir de ella las propiedades termodinámicas. El método del fonón congelado es una cosa bastante sencilla. Imagínense ustedes se traen una cámara profesional, como diría mi abuelo, y empiezan a hacer una serie de desplazamientos a los átomos. Y para cada configuración, ustedes sacan una foto y con el teorema de Hellman-Feynman pueden ustedes calcular las fuerzas que hay asociadas a esos desplazamientos y diagonalizar la matriz dinámica a partir de dichas fuerzas. Bueno, les voy a presentar algunos de los resultados. Fíjense, las simulaciones son bastante buenas porque con unos datos experimentales que se pueden obtener en la literatura, fíjense que los datos de la simulación, pues la verdad que son bastante buenos. Y esto sería para la estructura, donde este es el volumen de la celda unidad. Por otro lado, podemos analizar los fonones y se obtiene lo que uno esperaría, que es que los tres fonones de tipo acústico se anulan en el punto gamma, es decir, en el centro de la primera zona de Brillouin, y los fonones ópticos aquí aparecen triplemente degenerados. Realmente tendría que estar doblemente degenerado para unos fonones que son los transversales ópticos y no degenerado para el fonón transversal longitudinal. Me explico. El potencial que estamos considerando es un potencial de largo alcance, de tipo coulombiano, que va por 1 partido por R. Pues su transformada de Fourier va con 4pi partido k cuadrado, que diverge cuando k tiende a 0. Entonces no podemos visualizar ese splitting entre los distintos estados de los fonones. Para poder hacer eso necesitamos aplicar correcciones no analíticas que están basadas en el cálculo de las cargas efectivas de Bohr, que bueno, tienen en cuenta, digamos, el apantallamiento de los electrones internos a la atracción que sienten los electrones externos con el núcleo de los átomos. Entonces, bueno, no sé si me estoy explicando correctamente o si están más perdidos que yo en una discoteca. Aquí la idea que estamos considerando es, imagínense un campo eléctrico en el que en una dirección vamos a obtener el fonón longitudinal óptico y luego, como tenemos dos direcciones transversales, pues tenemos que obtener una doble degeneración para los fonones transversales ópticos. Y esto sería lo que vendría en esta gráfica de aquí. Esto sería con correcciones no analíticas, donde, bueno, en realidad estamos representando el vecindario porque no están definidas en el punto gamma en sí, sino en la vecindad de ese punto gamma. Bueno, aquí tenemos la densidad de estados. Pues la podemos obtener para cada uno de los átomos de nuestro compuesto y esta sería la densidad de estados totales. Bien, no me queda, estoy usando un poco del tiempo, entonces no voy a entrar aquí en el estudio de altas presiones, únicamente comentar que esto puede ser bastante útil para estudiar cómo varían los fonones longitudinales ópticos y los transversales ópticos con respecto a la presión. Si ocurrieran cosas raras al estilo aquí, en lugar de ser lineal, bueno, se pone a bailar por ahí y hay unos comportamientos extraños, podría indicarnos que tenemos una transición de fase. Y a altas presiones, muchos materiales experimentan cambios muy interesantes. Por ponerles un ejemplo, el sodio, el litio y el potasio son semiconductores líquidos por encima de 80 gigapascales. Entonces, este es un estudio interesante que se puede hacer. Y quiero comentarles, pues, las propiedades termodinámicas, porque fíjense lo que hemos obtenido. Y es que, lógicamente, como no podía ser de otro modo, la temperatura y la entropía, pues, son proporcionales. Después tiene
que a temperatura cero la entropía tiende a cero, lo cual es lógico porque la entropía es una medida de las distintas configuraciones microscópicas asociadas a un estado macroscópico. Entonces, si tenemos a nuestro sistema en el estado fundamental, está perfectamente configurado, con lo cual solo vamos a tener un estado, y dado que no es degenerado, pues la entropía se nos va a anular. Y como es el estado fundamental, tenemos que obtener en este gráfico que este es el estado de menor energía, que no es cero, porque en la mecánica cuántica tenemos el principio de incertidumbre que nos permite, o sea, nos exige que tiene que existir una energía en el punto cero. No podemos hacer como en física clásica, definir únicamente el punto cero. La energía igual a cero. Y finalmente tenemos la capacidad calorífica, donde tiende a cero cuando la temperatura tiende a cero, como era de esperar, y a altas temperaturas nos tiende a la ley del Long y Petit, es decir, a un valor constante, en el que en este caso, pues esa capacidad calorífica por partícula sería 6 veces la constante de los gases, porque recuerden que en el selenio de zinc, tal y como les enseñé, tenemos 2 átomos por celda primitiva. El zinc tiene 3 grados de libertad y el selenio 3 grados de libertad, con lo cual nos tiene que salir 6 veces. Vamos, que en resumidas cuentas pueden ver que la teoría de funcionalidad de la densidad pues es la leche, porque hemos obtenido un montón de propiedades y se han verificado montones de leyes físicas utilizando un procedimiento relativamente sencillo. Bueno, comentar estas son las referencias a las que he basado buena parte de mi trabajo, especialmente este capítulo del libro An Introduction to High Pressure Science, escrito por Alfonso y Plácida, un capítulo correspondiente a DFT, y bueno, otras referencias correspondientes pues, a valores experimentales para comparar. Entonces, muchas gracias por su atención y ahora me pueden... Bueno, ahora me pongo a disposición para preguntas, insultos, todo lo que quieran. Y me pueden preguntar, si quieren, que les explique con detalle algunos de los pasos, porque la verdad es que he ido bastante rápido. Es muy difícil de resumir en 15 minutos todo esto. Muchas gracias. Muy bien, no te preocupes, que lo has hecho genial y se ha entendido muy bien. Si hay alguien que tiene aún así preguntas, es el momento. El chico está allí. Hola. Ahí. Una pequeña pregunta. ¿Qué es un fonón? Vale. Es muy difícil de explicar de forma que se entienda, porque es un concepto cuántico. Realmente estás relacionando, o sea, imagínatelo como un estado de vibración dentro del cristal. Lo que pasa es que ese estado de vibración, pues, tiene una forma ondulatoria. Recuerda que en cuántica pues tenemos la dualidad onda-corpúsculo, entonces le puedes dar una interpretación de cuasipartícula en la que transportas pues la energía de esa vibración por el cristal y también puedes definir el momento. Pasa lo mismo que con los fotones. Los fotones tienen energía y momento. Muchas gracias. A ti. Bueno, pues si no hay más preguntas, un aplauso de nuevo para Carlos.